Días. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy, 27 de agosto de 2019, a las 11 horas. Por lo que le pido al secretario de Cuentas si hay quórum legal para llevar a cabo la sesión correspondiente. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que se encuentra, además de usted, el magistrado Roberto García de Lira y el magistrado Óscar Calixto Sánchez, quienes integran el pleno de este tribunal y, por tanto, en términos del artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos y decisiones que aquí se tomen. Por favor, informe sobre los asuntos listados para ver el día de hoy. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son: un acuerdo plenario relacionado con el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, número 16, diagonal 2019, y su acumulado 17. Un acuerdo plenario relacionado con el cumplimiento de sentencia dictada dentro del procedimiento especial sancionador 02, diagonal 2016, y un proyecto de resolución para el juicio para la protección de derechos políticos del ciudadano identificado como el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 12, diagonal 2019, y su acumulado TSLP, diagonal JDC, diagonal 14, diagonal 2019. Todos expedientes del índice de este tribunal con nombre de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión, publicado en los centros de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto del artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Magistrados, pongo a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con él, favor de manifestarlo en votación económica. Tome la votación, secretario. ¿Cuál fue el resultado? Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis de acuerdo plenario del expediente TSLP JDC 16, diagonal 2019, y su acumulado TSLP JDC 17-2019, que está a cargo de mi ponencia, por lo que le doy el uso de la voz al licenciado Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario. Buenos días, señores magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el acuerdo plenario propuesto en el expediente identificado como JDC, diagonal 16, diagonal 2019, y su acumulado JDC 17, diagonal 2019, en relación con la cumplimentación de sentencia. En el acuerdo plenario que se pone en consideración, se propone tener por cumplida plenamente la sentencia de fecha 17 de agosto de 2019 en atención a lo siguiente. La sentencia de fondo dispuso vincular a los responsables a realizar las siguientes acciones: tener por cumplido el requisito a que se refieren los puntos 9 y 10 de la convocatoria que rige el procedimiento para la elección del presidente e integrantes del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez para el periodo 2019-2022. Esto es, encontrarse al corriente del pago de sus cuotas partidarias, y se le garantizara su inscripción y participación como candidato a presidente de dicho órgano partidario en lo que se refiere al accionante. De las constancias que remitió la comisión organizadora del proceso 2019, se advierte que sesionó para efecto de declarar la procedencia de la candidatura del actor del presente medio de impugnación a la presidencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Asimismo, se desprende la existencia del acta de escrutinio por la línea del Comité Directivo Municipal sofisticante, porque ahora necesita se asienten los actos que fueron requeridos a la responsable, fueron llevados a cabo en la forma que así fueron ordenados por la sentencia que nos ocupa, colmando con ello la pretensión de la parte actora, esto es, poder participar en la elección a la presidencia del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez en fecha 18 de agosto de 2019. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A su consideración, señores magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. ¿Alguna consideración? Se somete a votación, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Óscar Calixto Sánchez. A favor. Magistrado Roberto García de Lira. A favor. Gracias. Magistrados, les informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta,
Primero, se declara totalmente cumplida la sentencia dictada por este tribunal el 17 de agosto del año que corre, en el juicio ciudadano con clave TSLP/JDC/16/2019 y su acumulado TSLP/JDC/17/2019 en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. Segundo, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. Notifíquese. Es la cuenta, magistrado. Gracias, secretario. ¿Alguna consideración que tengan que hacer respecto de los puntos resolutivos? Es correcto. Procede a hacer el engroso, secretario. A continuación, se procede al análisis del proyecto de acuerdo plenario del expediente TSLP-PES 02-2016, que está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Le damos cuenta, si no hay inconveniente alguno, por conducto del secretario de Estudio de Cuenta encargado de la proyección, el licenciado Nicolás. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta del proyecto de acuerdo a dictar en los autos del procedimiento especial sancionador 02-2016 relativo al cumplimiento de la sentencia, el cual se propone dictarlo de la siguiente manera. Vista el proveído que antecede de fecha 17 de agosto del presente año, por medio del cual se turnó el presente expediente TSLP-PES 02-2016 a la ponencia del suscrito magistrado Rigoberto Garza de Lira para efectos de determinar si la sentencia definitiva de fecha 28 de enero del 2016 se encuentra debidamente cumplida, con fundamento en el artículo 14, fracción segunda de la Ley de Justicia Electoral del Estado, se acuerda, según se desprende del resolutivo cuarto de la sentencia recaída en autos de este expediente, se sancionó al Partido Conciencia Popular con multa de 140 días de salario mínimo general en el Estado, vigente al momento de la resolución, concediéndole un término de 5 días naturales contados a partir de que la resolución causara ejecutoria para efectos de cumplir con lo ordenado. Luego entonces, según consta de la certificación levantada por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal de fecha 8 de febrero de 2016, el término para interponer medio de impugnación en materia electoral en contra de la resolución de fecha 28 de enero del 2016 inició el día 2 de febrero del 2016 y concluyó el día 5 del mismo mes y año. Así las cosas, la sentencia pronunciada causó estado el 8 de febrero del 2016, pues no se presentó medio de impugnación que combatiera la resolución, por lo que el término de 5 días naturales a los que alude el resolutivo cuarto para que el Partido Conciencia Popular atendiera a lo condenado, comprendió del día 9 al 13 de febrero del 2016, de tal manera que no obra en autos constancia de que el Partido Conciencia Popular haya dado cumplimiento a lo ordenado por este tribunal. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 60 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, requiere hacia el Partido Conciencia Popular para que en un término de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de este proveído, dé cumplimiento a la sentencia de fecha 28 de enero de 2016, consistente en multa de 150 días de salario mínimo general vigente al momento de la resolución, lo que equivale a 10,956 pesos, a razón de 73 pesos con 4 centavos diarios, apercibido de que en caso de no hacerlo se le impondrá multa consistente en 100 unidades de medida de actualización vigentes al día de la fecha, equivalente a la cantidad de 8,449 pesos. El pago de la multa deberá realizarse mediante depósito bancario en la cuenta número 027-3814-256 a nombre del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en la institución bancaria Banorte, en la inteligencia de que, una vez hecho lo anterior, deberán informar de inmediatamente a este Tribunal Electoral sobre su cumplimiento. Es cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. ¿Alguna consideración con el proyecto? Secretario, tome la votación. Con su permiso, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Óscar Calixto Sánchez. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En virtud de que no hay puntos resolutivos, se ordena el engrose del proyecto.
A continuación, se procede al análisis del proyecto de resolución en el expediente TSLP-JDC-12-2019 y su acumulado TSLP-JDC-14-2019 a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Le damos cuenta por conducto de la licenciada Gabriela López Domínguez, secretaria, que se encargó del engrose del proyecto. Adelante. Con su autorización, señora magistrada presidenta y señores magistrados, procedo a dar cuenta del expediente TSLP-JDC-12-2019 y su acumulado TSLP-JDC-14-2019 relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por los ciudadanos David Ramírez Esparza y Jesús Antonio Huerta Rivera, en su carácter de ciudadanos mexicanos por su propio derecho en contra del Partido Movimiento de Regeneración Nacional por la violación a su derecho de afiliación al no haberlos inscrito en su padrón de miembros afiliados. Los agravios identificados con los incisos A, B y C esgrimidos por los actores a criterio de este tribunal son esencialmente fundados. En efecto, como lo acreditan los actores con la documental privada que anexan a sus demandas consistentes en una hoja que contiene una credencial provisional de protagonista del cambio verdadero de Morena, los mismos hicieron una solicitud de afiliación al mencionado partido político, bajo la premisa antes anotada, al contener la credencial provisional de detallados elementos cognitivos de pertenencia de los actores al partido político demandado, figurando la aceptación nominal del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lleva a este tribunal bajo las máximas de experiencia y las reglas de la lógica a considerar que ciertamente los actores, al menos en lato sensu, realizaron una solicitud de afiliación a Morena. Sin embargo, lejos de detallar el procedimiento de afiliación, se concretaron a sustentar que los actores no habían realizado en ninguna vía un procedimiento de incorporación, pues ni siquiera, a decir de ellos, estaba acreditada su nacionalidad mexicana ni estar de acuerdo con los principios y estatutos del partido político. No obstante las manifestaciones del partido Morena en su informe circunstanciado, este tribunal considera que con la prueba de la credencial provisional del protagonista del cambio verdadero, otorgada a los actores, se acreditó la solicitud de incorporación en forma al menos lata, pues si bien Morena niega haber recibido cualquier tipo de solicitud de afiliación de los inconformes, cierto es también que no explica cómo fue entonces que le otorgaron a los actores la mencionada credencial y cuál era entonces su objeto. Por lo tanto, al contener la credencial provisional un andamiaje político de intención de afiliación, pues en la misma aparecen los logos del partido Morena, fecha, nombre del interesado y firma, clave del elector y firma del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lleva a desvirtuar las negativas del partido demandado en el sentido de que los promoventes no realizaron ningún intento de afiliación. Luego entonces, si Morena dentro del juicio no profirió la existencia de alguna suspensión o paralización justificada de los procedimientos de afiliación, conlleva entonces a la intelección de que los procedimientos de afiliación de los ciudadanos que deseen permanecer en las filas de Morena estén vigentes para generarse conforme a la normativa interna del partido y en este momento histórico. De ahí que no existe impedimento legal alguno para su reanudación. No obstante lo anterior, en autos de los presentes expedientes no obra prueba de los actores de haber cumplido con los presupuestos establecidos en los artículos 19 a 24 del reglamento de afiliación de Morena y de los requisitos estatutarios. Por lo tanto, a fin de equilibrar el derecho de afiliación de los actores con el derecho a cumplir con las normas internas de los partidos políticos de Morena, se estima procedente sustentar lineamientos que aseguren el cumplimiento de los requisitos que marcan las normas internas del partido. Bajo esa connotación, se estima procedente ordenar al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, en un plazo de 3 días hábiles y en un horario de 8 a 15 horas, poner a disposición de los actores en los domicilios que obran en autos del presente juicio las solicitudes de afiliación y demás requisitos que necesitan colmar para acceder a la incorporación al partido. Una vez realizado lo anterior, los actores en el plazo de 3 días siguientes a que reciban la documentación referida, deberán acudir al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí a llevar solicitud y cumplir además con los demás requisitos sostenidos por el partido demandado. Cualquier obstáculo en el cumplimiento deberán hacerlo saber a los actores a este tribunal para acordarlo conducente. Una vez obtenida la documentación por parte de los actores, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena deberá proceder en los términos de los artículos 22 y 23 del Reglamento de Afiliación del Partido Morena. Será la Secretaría de Organización Nacional la que determinará lo procedente de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de Afiliación.
Se les instruye a las autoridades partidarias para que en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir de que los actores presenten la solicitud y documentación de afiliación, otorguen el registro de afiliación a los actores, salvo la existencia de algún impedimento de normatividad interna, debidamente fundado y motivado que impida hacerlo. Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal y 1 apartado 1, inciso B, 2 apartado 1, inciso B y 3 de la Ley General de Partidos Políticos. Se vincula en el presente juicio a la Secretaría de Organización Nacional de Morena para que auxilie en el cumplimiento de esta sentencia. Lo anterior de conformidad con los artículos 55 y 59 de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí. Es cuenta, señores magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración, señores magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Si desean hacer uso de la voz, adelante. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada. Bueno, expongo en principio de cuentas que no concuerdo con el proyecto que sustenta el magistrado Rigoberto, pues en mi opinión existe una causal de improcedencia en el caso, sumamente notoria, improcedencia que se establece con fundamento en el artículo 35, fracción quinta de la Ley de Justicia Electoral en relación con el artículo 36 y 98 del mismo ordenamiento, que se refiere cuando hay inexistencia del acto jurídico. Y explico por qué se establece esta causal de improcedencia. El magistrado Rigoberto Garza en su proyecto expone que ha quedado demostrado que los actores solicitaron su registro a Morena y para ello le da valor probatorio pleno a un volante que contiene una credencial provisional. Este volante obra a foja 60 del expediente original y pues se refiere a todo un procedimiento para que la población se afilie, incluso vienen los pasos de afiliación, mas no significa que sea una credencial ya formalmente expedida. En ese sentido, incluso en el proyecto se le otorga a este documento carácter de prueba documental pública. En el proyecto señala el magistrado ponente que se le otorga el carácter de prueba documental pública. Bueno, no solamente en el proyecto, incluso desde la admisión también, desde el momento de admitir, también le otorga el magistrado Rigoberto tal característica, señalando que dicha prueba es una prueba documental pública cuando en realidad no lo es. No lo es porque es un documento simple, es un volante como lo establecí. Y inclusive señala en el proyecto que adquiere valor probatorio porque está firmado por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pero curiosamente, si observamos con detenimiento el volante que quieren hacer pasar por credencial, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional que aparece aquí es Andrés Manuel López Obrador para la fecha del 9 de mayo del 2019.
fecha en la cual desde luego ya era presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces es imposible que hubiera podido firmar una credencial o que en su carácter de mucho menos de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, porque ya no era presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Esto nos lleva a acreditar, junto con lo que señala la autoridad responsable en su informe, que los actores no acreditan el acto que señala, es decir, no acreditan la existencia de que hubieran hecho una solicitud al partido, puesto que, como he dicho, no se le puede dar a este documento el alcance de prueba documental pública, no se le puede dar un valor probatorio cuando está firmada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, y para la fecha del 9 de mayo de 2019 ya es evidente que no era el presidente. Bajo esa situación, sería lamentable que se le diera un peso y valor probatorio a un documento tan simple como un volante para acreditar que un ciudadano reunió con los requisitos que establecen los estatutos de un partido para ser miembro y para ser militante de ese partido político. Entonces me parece que esto no debe ser así, y sobre todo en el proyecto se le da un alcance tal a la ordenanza que se le da al partido, que se le dice que en 15 días lo inscriba, lo registre, ya le está ordenando el registro, situación que con ello infringe la autodeterminación y la autonomía de los partidos, puesto que le podría ordenar a un tribunal que atienda al ciudadano y que realice eso, el procedimiento respectivo, más no que lo inscriba ya como militante, porque pues está violando su esfera de autonomía del partido que lo faculta para que en base a estatutos pueda determinar si un ciudadano reúne o no los requisitos para ser militante de ese partido político. Por eso sería más lamentable que las filiaciones, las militancias se den vía judicial, porque estaríamos interfiriendo con la vida política de los partidos y con la autonomía de los mismos. Entonces el día de hoy fue un instituto político y mañana tendríamos 5 o 6 institutos políticos más solicitando que pues mejor aquí el tribunal la afilie a todos, razón por la cual no me parece prudente utilizar la vía de judicialización para que se obtengan militancias, sobre todo cuando no existen las pruebas que acrediten que la solicitaron en tiempo y forma y que les fue negada por el instituto político. Gracias, esta es mi primera intervención. Gracias, magistrado. ¿Desea intervenir, magistrado Rigoberto? Si me permite, presidente. Adelante. Bien, creo que deberemos construir conforme la máxima constitucional, como específicamente lo determinan los artículos 14, 16, 17 constitucionales y relativos, procedimientos que se ajusten a la normatividad, insisto, constitucional y legal y del debido proceso, y construirlo sobre bases firmes, no sobre simples consideraciones personales. Me explico. En el capítulo de la calificación de agravios del proyecto que se somete a su consideración y que arriba con las conclusiones aquí anotadas, en ningún momento se establece que esa constancia provisional o ese volante que aludió el señor magistrado se le dé la connotación de un documento público con pleno valor probatorio.
Si nos imponemos del contenido de la página 19 del propio proyecto, decimos que a esa documental, y le doy lectura, dice, si bien en un principio merece valor probatorio indiciario, al estar contenida en copia fotostática siempre de conformar con los artículos 40, fracción primera, último párrafo 41 y 42 de la Ley de Justicia Electoral, ¿verdad? Le estamos dándole un valor de indiciario, jamás le estamos estableciendo un valor de documento público con pleno valor probatorio como se ha señalado. Entonces, pues, vamos viendo ajustándonos a la propuesta que se maneja en el proyecto, que es lo que es la materia de discusión en su caso, de diálogo en este pleno. Y luego, ciertamente, se habla de que se consolida el valor probatorio y la consecuencia en esta resolución, cuando lo compaginamos, lo armonizamos con la respuesta que da el señor Serrano, el titular de la dirección del Partido Morena estatal, en donde niega eficacia a ese documento y niega que se haya hecho las solicitudes de registro, que se hayan reunido las condiciones necesarias. Entonces, bajo esta circunstancia, lo que sí se afirma y se sostiene es que está de manifiesto la intención de los promoventes de pertenecer, de que se les afilie a dicho organismo político, ¿verdad? Y ese es el derecho que se está tutelando, que se pretende maximizar, y así se debe hacer hincapié en el proyecto, el cual está previsto de una manera clara y precisa en el artículo 41, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le da esa libertad, esa intención de que en los partidos políticos tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, y con eso también se establece claramente que los ciudadanos podrán formar parte de los partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Ese derecho constitucional, ese derecho humano que se armoniza con el artículo 35 de la propia Carta Magna, vinculándolos al artículo primero, que considera los derechos políticos y de una interpretación armónica como un derecho humano, es el que se está tutelando en esta resolución, vinculado desde luego al contenido del artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde se establece y se reafirma la tutela de dicho derecho político electoral, y se reafirma en esas cartas convencionales que todas las personas tienen del derecho de asociarse libremente con fines ideológicos, políticos, como es en el caso. Y sí, ciertamente esas propias normas internacionales establecen que puede estar sujeto a restricciones de acuerdo a la ley. En el caso, se tutela y se maximiza ese derecho, pero también se establece esa limitante que es sujetarse a la normatividad vigente, puesto que en el propio proyecto, si bien se concluye y se ordenan los efectos, que se les dé todas las facilidades para que presente sus solicitudes y requisitos correspondientes conforme a la normatividad que rige la vida interna de Morena, y se procede en su caso a la afiliación de los actores, y se establece con toda precisión que ello es, salvo que exista algún impedimento de la normatividad interna debidamente fundado y motivado que impida hacerlo. Entonces, no se está realizando ninguna imposición, se está tutelando y maximizando el derecho político a pertenecer a una organización que individualmente se elige y se pretenda y se decida, y se está condicionando, se está pidiendo que se respete ese derecho al Partido Morena, pero también se está condicionando y se le está reconociendo la atribución a su vida interna a que sí, conforme a sus estatutos, no se unen los requisitos o existe impedimento legal alguno, no se le reconozca tal
carácter. Entonces, en primera instancia, esto es lo que podemos señalar y establecer con claridad, precisar que este tribunal no pretende llevar a cabo la afiliación ni a ese partido ni a ningún otro partido. Lo que se pretende es respetar el derecho de todo ciudadano de ocurrir a los órganos jurisdiccionales, en este caso el Tribunal Electoral, en solicitud de que se protejan sus derechos político-electorales. Afirmar lo contrario será hacer nugatorio la norma constitucional y denegarles tanto el derecho político a la libre asociación como el derecho político a ocurrir ante un órgano y proporcionarles el recurso y proporcionarles el medio de defensa necesario a sus derechos políticos electorales, como en el caso se analiza, por lo cual no se da la hipótesis de intromisión en la vida interna y autónoma del partido Morena. Gracias, presidente. Adelante, magistrado Oscar. Gracias, magistrado. Bueno, como lo dije en mi primera intervención, señalé que el proyecto estaba vinculado con la admisión, lo dije textualmente. En la admisión, en lo relacionado, con el valor probatorio como documental público que le da el magistrado Rigoberto. En la página del expediente original 65, reverso, tenemos, dice: enseguida, por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la recurrente, este tribunal advierte y cobra en auto las siguientes probancias. Número 1, documental pública, consistente en original del documento que fue entregado como credencial provisional de afiliación al Partido Movimiento Nacional de Regeneración Morena. Aquí está lo que estaba comentando, que se le da un carácter de documental pública desde la admisión. Por otro lado, el documento que nos ocupa en lo relacionado con la maximización de derechos que habla el magistrado Rigoberto y el derecho de filiación, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo que los ciudadanos se afilien a los partidos de su preferencia. Estoy de acuerdo que hagan sus solicitudes y que sean atendidas, pero lo que no estoy de acuerdo es de que para considerar como tal se tome como base un documento que es un simple volante, el que contiene una supuesta credencial provisional de Morena y que es firmada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Fue expedida en la fecha del 9 de mayo del 2019 y el presidente resulta que es Andrés Manuel López Obrador. Aquí está. Entonces, ¿cómo le vamos a dar valor probatorio a ese documento si Andrés Manuel López Obrador, para la fecha del 9 de mayo de 2019, si era presidente de la República, y es evidente que ya no era presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena? Entonces, sería una aberración darle valor probatorio a ese documento. Y por último, señalo la parte conducente donde usted le instruye de manera directa al partido el registro de los actores, cuando le está ordenando ya un acto que los se inscriben como militantes, un acto que infringe su autonomía, su autodeterminación y sus principios como instituto político. En la página 25 de su proyecto dice: se les instruye a las autoridades partidarias para que, en un plazo máximo de 15 días, contados a partir que los actores presenten la solicitud y documentación de afiliación, otorguen el registro de afiliación a los actores. Eso es lo que dice en la página 15. Después, si dice que salvo la existencia de un impedimento, pues esa es una salvedad, pero la ordenanza es la primera. Lo que se les ordena es registrarlos. Por último, se pudiera pensar que porque no estoy de acuerdo con el proyecto, yo estoy
señalando información aquí en pleno imprecisa respecto al documento base de la acción, que es precisamente ese volante que contiene la supuesta credencial provisional. A mí me gustaría que como tiene incluso letras muy pequeñas, que si no tuviera objeción la presidenta de este tribunal, que pudiera decir quién expide este documento, para que no se piense que yo estoy falseando el documento. Me gustaría que en su carácter de presidenta nos dijera en qué fecha, aquí viene la fecha, y quién lo firma, que obra a página 60 del expediente final. Se lo pongo en este momento para que no tenga objeción la magistrada presidenta, nos pueda decir quién firma la supuesta credencial provisional. Bueno, yo no tengo facultades para certificar sin parar, pero en mi opinión como integrante del Pleno, si viene este documento es como una invitación a afiliarse, ¿no? Nada más dice razones para afiliarse a Morena, y vienen los pasos a seguir para poderse afiliarse. Y entonces dicen cuáles son sus principios filosóficos, ¿no?, de Morena. Y en esta viene está llenada un formato con una firma, al parecer, que dice de Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pero a ciencia cierta, pues yo no puedo dar razón ni certeza de que sea la firma, ¿verdad? Pero sí es efectivamente, como lo menciona el magistrado, es un volante. Sí, es un volante, no es una credencial provisional, aunque aquí dice credencial provisional. Lo cierto es que viene en un documento, privado, no es un documento público. ¿Sí me permite, presidente? Sí, adelante. Gracias. Bueno, insisto en que en el proyecto no se le da a ese documento la connotación de documento público, ni tampoco se hace análisis de los requisitos que debería reunir una credencial provisional. En el caso, como se ha discutido, y con lo que estoy perfectamente de acuerdo, dada la autonomía y la vida independiente que tienen los partidos políticos, seguramente ellos elaborarán y expedirán las credenciales provisionales o definitivas en los términos y bajo las condiciones que ellos consideren prudentes, por lo que no me amerita una mayor discusión sobre el documento para ver si reúne o no los requisitos de una credencial privada, porque creo que ese no es en realidad la materia de fondo. Y máxime que, insisto, en la resolución, aun cuando no le discuto el contenido del acto admisorio, en la resolución, que es el motivo y que en lo futuro podría ser el motivo de discusión a otros niveles, es el contenido de la resolución. Ahí no se le da esa connotación al documento, y no olvidar que en la propia resolución que se propone no se habla, ni se señala como columna vertebral del documento, ni se establece que debido a ello se les dé. Es un mero instrumento de prueba, es un instrumento que, como ahí se dijo, tiene un valor indiciario en principio, pero estamos obligados a realizar un estudio armónico integral del expediente. Aquí se ha sostenido válidamente en este tribunal, por parte de los integrantes del mismo, que los agravios no se deben de ver de manera quisquillosa, puntual, o exigir que de manera puntual lo establezcan los impetrantes de justicia electoral, sino que debemos imponernos del contenido integral de las constancias y tomar bajo esa premisa una definición. Por eso insisto, como dije en un principio, que la espina dorsal de la sentencia no es ese documento, sino que queda constancia manifiesta de la pretensión, al amparo de las normas constitucionales ya invocadas, resulta ocioso repetirlas, su intención de pertenecer a dicho instituto político, y lo que se está determinando efectivamente es que si reúne los requisitos, se
se les considere como afiliados y se les dé alto en el padrón interno. Sí se está señalando. Y insisto también en que se está, desde luego, condicionando que se satisfagan los elementos que requieran dichos estatutos de ese organismo político, y con la plena facultad de emitir, en su caso, el rechazo si no se satisfacen los mismos, de tal manera que no se le da esa connotación definitiva al documento. ¿Y quién lo expidió y cómo lo expidió? Y si lo hizo el actual presidente, y si lo hizo o no lo hizo, esa no es responsabilidad del tribunal, insisto, y no está a discusión en el proyecto dicha circunstancia, puesto que no se discute la validez o invalidez de ese documento, sino únicamente se está tomando como un parámetro indiciario que nos permita arribar a una conclusión. De tal manera que se sostiene el proyecto, insisto, en base al apoyo de la normatividad constitucional y convencional a que se alude, y haciendo hincapié, y se hará hincapié en el propio instrumento, en que se está respetando ampliamente la vida interna del partido Morena, quien con plenitud podrá definir a quién afilia y a quién no afilia. Aquí lo único que se está pidiendo es que se respete el derecho ciudadano a pertenecer al organismo político que se desee. Desde luego, condicionado a que se satisfagan los requisitos internos que impone la normatividad de dicho instituto político. Gracias, presidente. Bueno, si me permiten también hacer uso de la voz, pues quisiera mencionar que uno de los condiciones o presupuestos para ejercitar una acción es que la existencia de la vulneración a un derecho. Entonces, efectivamente, como lo menciona el magistrado Calixto, no se da cumplimiento con el artículo 35, que es que por lo que tiene que haber hay una causal de improcedencia, porque para ejercitar una acción, efectivamente, tiene que haber una vulneración. Y como lo contestó el partido en su informe circunstanciado, mencionan que si no hubo nunca una solicitud para afiliarse al partido, entonces, ¿cuál es la violación que está cometiendo el partido para que este tribunal los restituya? ¿Sí? Entonces, no puede haber una restitución si no se ha generado un acto por el cual ellos puedan acudir a este tribunal. Y ciertamente el documento al que refiere el magistrado, que es este volante, es una invitación a afiliarse, y ahí al final de este volante señala cuáles son los medios para que se comuniquen y se pongan en contacto para hacer su solicitud de afiliación. Entonces, si en el caso no hay una solicitud de afiliación, tampoco puede haber una negativa, porque ni siquiera lo solicitaron. Y si no hay una solicitud y no hay una negativa, el ordenarle al partido que los registre, me parece que sí es una intervención a sus procedimientos internos. Entonces, me parece que yo concuerdo con el criterio del magistrado Óscar Calixto, porque efectivamente no se cumplen con los presupuestos y se debe de desechar. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada. Solamente para aclarar una situación en relación a lo que dice el magistrado Rigoberto Garza, que dice que no importa la validez o invalidez del documento, que en este caso que contiene el volante y la credencial provisional al que nos hemos venido refiriendo. Y hago hincapié en esto porque, contrariamente a lo sostenido por él, por supuesto que interesa la validez o no de dicho documento, puesto que con ello, como usted lo indicó, se genera la existencia de un acto jurídico o no de parte de los solicitantes, de los recurrentes, y con ello pudieran haber acreditado si solicitaron o no su afiliación como militantes, lo cual en el caso no se acredita por los elementos que ya se han dicho anteriormente. Gracias. ¿Algo que quiera agregar, magistrado? Las posturas están perfectamente definidas, eso es todo, magistrado. Tome la votación, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. En contra. Magistrado Óscar Calixto Sánchez. En contra. Magistrado Roberto García Lira.
A favor, anuncio mi voto particular y desde luego pongo a disposición de la presidencia los autos para que se realice el retorno correspondiente. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto no fue aprobado al contar con 2 votos en contra, uno de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y uno del magistrado Óscar Calixto Sánchez. Gracias, secretario. En tal virtud que el proyecto no fue aprobado por mayoría, lo procedente es que otro de los magistrados haga el engrose correspondiente en término de 24 horas con el criterio ya plasmado. Por tanto, como en una sesión anterior donde se retiró un proyecto, me tocó a mí, siguiendo el orden consecutivo, en este caso le tocaría al magistrado Óscar Calixto Sánchez hacer el engrose correspondiente. ¿Sí está de acuerdo, magistrado? Claro que sí, sí, muy claro. ¿Sí? Entonces, queda a cargo del magistrado Óscar el engrose y el voto particular del magistrado Rigoberto para que lo haga, para que lo presente dentro del proyecto. Entonces, ¿tenemos algún otro asunto que tratar, secretario? Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que tratar.